Hola a todos, bienvenidos de nuevo a este canal, de nuevo aquí a Glitch. Les habla Johan, el anfitrión, o Fe también. Eh, y queremos hablar hoy de una palabra muy importante para este trastorno que hemos hablado mucho, que padecemos, por cierto, por si alguien no lo sabe, es nuevo en el canal. Hablamos de trastornos disociativos y otros temas también de salud mental, pero sobre todo el punto central más que todo es el trastorno de identidad disociativo. Y queremos hablar de esta palabrita que es muy importante para entender el trastorno, identidad. ¿Por qué? Porque se supone que este video teníamos que subirlo después del video de personalidad que subimos hace ya casi como un año o tal vez más. Lo dejaré tal vez en el comentario fijado, un comentario fijado o en la caja de descripción. Se supone que era después de ese, pero aquí estamos un año después y no lo hemos subido. Pero es muy complejo. Es más fácil definir el término de personalidad que el de identidad, por curioso que parezca y por muy extendido que esté el término de identidad, al menos en la psicología, porque la personalidad define cómo tú eres, y es más fácil decir cómo tú eres a qué eres. Iremos a lo largo del video desarrollando el tema, pero queríamos tomar diferentes definiciones para dar un poquito de claridad acerca de ese término y cómo afecta o cómo se ve afectado en el trastorno de identidad disociativo. Bueno, una definición que encontramos que nos pareció buena es: identidad es circunstancias de ser una persona o cosa en concreto y no otra, determinada por un conjunto de rasgos o características que la diferencian de otra. Y esto es importante, porque lo primero que hay que entender es la identidad es lo que somos, pero identidad también es lo que no somos. Es importantísimo entender eso. Yo soy algo, pero también me diferencio de la otra persona y yo no soy eso. Por ejemplo, un rasgo que puede ser de la identidad, por ejemplo, yo siempre digo la verdad, pero también puedo decir yo no soy un mentiroso. Digámoslo así, como para que vamos entendiendo que el no ser algo también define quién soy yo. Y es importante. La personalidad es como tú eres. Por lo general la personalidad se define con rasgos como yo soy amable, yo soy sociable, yo soy tímido. Pero el decir que tú eres es mucho más complejo. Si tú dices yo soy una persona soñadora, eso es un rasgo tuyo. O yo soy extrovertido, eso es un rasgo tuyo, pero eso no eres eso no es solo lo que eres más que eso. Hay una película que colocan este ejemplo y digamos que parece una pregunta trampa, digamos así, porque es muy compleja de responder, porque no hay una respuesta como tal para ello, porque la identidad, decir qué eres, engloba demasiado, tanto que decir una cosa dejaría por fuera muchas otras. No se nace, hay que entender otra cosa, que no se nace con una identidad unificada, para que vamos un poquito organizando conceptos. No se nace con una identidad unificada. Al contrario de lo que se piensa, los niños, los bebés no tienen una identidad como tal. De hecho, se cree que, lo leí en algún lado, no lo coloqué, pero que lo empiezan a desarrollar a partir de los 6 meses. Empieza recién a desarrollar el niño un sentido muy básico, muy primitivo de lo que es una identidad. De hecho, el niño piensa, digámoslo así, que todo lo que está alrededor es él. Y cuando ya empieza a los 6 meses a interactuar, a tener cierto conocimiento social, ya empieza a entender de que todo no es él y de que puede hacer cosas y afectar al exterior y que esas cosas también pueden afectarle a él. Es un tema muy complejo que llevaría mucho, pero entender de que no se nace con una identidad unificada, sino que aproximadamente a los 7, 8 años es que la identidad se va volviendo sólida, la identidad y la personalidad, porque aunque son conceptos que se piensan separados, no, son conceptos que van muy de la mano. Coloquémoslo así, la personalidad es como una fruta que tenga una pepa grande, como un aguacate. Si conocen el aguacate, en otro lo llaman palta, creo. La persona es como un aguacate. La carne, el aguacate como tal, es la personalidad, pero el núcleo, el centro, la pepa, eso es la identidad, para colocarlo más o menos así. En el centro de todo se encuentra la identidad y es diferente a la personalidad, pero están unidas y se desarrollan en conjunto.
Por eso definir la identidad es muy complejo, porque la identidad es algo que tú puedes verlo, cuantificarlo y puede ser medido por otros, pero lo que eso es como tú eres, pero qué eres es mucho más complejo de definir. Me gusta decir esta frase, decir esta frase como para decir más o menos definir qué es una identidad y algo muy cercano. Me gusta definirlo así, decir que es el resultado de experiencias que unido a procesos internos como percepción, memoria, emociones, influencias, etcétera, forman un yo unificado. Más o menos por allí va la cosa, más o menos, porque aún así es muy complejo. Pero quería hacer un versus entre qué es identidad y qué es personalidad también para irlo diferenciando y separando y entendiendo más y mejor, digámoslo así, valga la redundancia, eh, qué es esto de la identidad. En definición, la identidad pudiéramos decirlo que se refiere a la percepción que una persona tiene de quién es, incluyendo aspectos como su género, valores, culturas, creencias, roles sociales y sentido de pertenencia a ciertos grupos. La identidad es única para cada individuo y puede evolucionar a lo largo del tiempo, mientras que la personalidad sería que se refiere a patrones de pensamiento, emoción y comportamientos consistentes y distintivos que caracterizan a una persona a lo largo del tiempo en diferentes situaciones. La personalidad incluye rasgos como la extroversión, la amabilidad, el neuroticismo, entre otros, mientras la identidad va más relacionado con lo social, digámoslo así, con roles sociales, creencias, valores y culturas. La personalidad suele ser más un rasgo, mientras la personalidad tiene rasgos como extroversión, amabilidad y cosas que suelen ser comportamientos que varían dependiendo de las situaciones, digámoslo así. La identidad no, es un poquito más rígida, digámoslo así, aunque puede evolucionar, pero puede ser más rígida, teniendo valores sociales, sentido de pertenencia a ciertos grupos, creencias, culturas que suelen ser cosas un poco más rígidas, mientras la personalidad es más maleable, digámoslo así, permeabiliza más dependiendo del contexto. La identidad suele ser un poco más rígida y consistente a lo largo del tiempo, aunque también puede evolucionar, puede cambiar, pero la personalidad es más maleable, digámoslo así. El ejemplo del aguacate pudiera ser bueno, ya que la parte comestible del aguacate es maleable, puedes manejarlo más, en cambio la pepa no mucho. Puedes cortarla, puedes partirla, puedes triturarla, pero es más duro como que penetrar en ella. En cuanto a la estabilidad, podemos decir que la identidad, aunque tiende a evolucionar, lo que está diciendo anteriormente, puede evolucionar y cambiar de acuerdo a las experiencias, porque precisamente lo que es las experiencias son las que suelen cambiar también la identidad, no solo la personalidad, y el desarrollo personal tiende a ser más estable a lo largo del tiempo en comparación a la personalidad. La personalidad es relativamente estable, o sea, es algo más relativo a lo largo de la vida de una persona, aunque puede experimentar cambios significativos en respuesta a eventos traumáticos o importantes transiciones en la vida. Lo que decía anteriormente, la identidad suele ser más rígida, tener menos cambios que la personalidad, suele ser más maleable. Por ejemplo, puedes conocer una persona de niño que es una persona tímida, digámoslo así, una persona muy retraída, pasar un gran número de años, encontrártela de adulto y que esa persona ya sea muy extrovertida, muy dada a la gente. Es decir, un gran cambio de personalidad. Y puede pasar. Ciertos eventos en su vida le permitieron ese cambio. Pero, por ejemplo, Carlos, por lo general, si todo en su vida marcha bien, relativamente, Carlos siempre será Carlos. Así sea niño, así sea grande, Carlos siempre va a ser Carlos. Y Carlos siempre va a tener ciertas conductas, cierto sistema de creencias. Por lo general va a ser más rígido. Va a ser más rígido. María siempre será María y suele tener esa consistencia a lo largo del tiempo. Ahora hay muchos temas acerca de identidades, sobre todo de género y todo, que eso es para mí ya es otro tema, conlleva otras cosas. Pero hablando de la identidad, del yo en la personalidad, suele haber una consistencia a lo largo del tiempo, a menos que sucedan ciertos cambios significativos. No es que esté en a cambios, simplemente que es más estable que la personalidad. La identidad suele estar relacionada con aspectos más concretos de la vida
concretos y sociales de la vida de la persona, como su origen étnico, religión, orientación sexual, nacionalidad y roles sociales. La personalidad está más enfocada en características psicológicas y emocionales de la persona, como su nivel de extraversión, apertura a experiencias, responsabilidad, movilidad y estabilidad emocional. Por eso es más difícil definir lo que es la identidad que la personalidad. La personalidad tiene rasgos que se pueden, por decirlo así, cuantificar un poco más. ¿Qué tan amable eres? ¿Qué tan responsable eres? ¿Qué tan estable eres? ¿Qué tan abierto eres? En cambio, puede ser un poco más complejo. La nacionalidad, el origen étnico, es como qué tan negro eres, digámoslo así, hablando de mi etnia. Es como que no es fácil definirlo, porque no es algo que se define como tal, porque también es dependiendo mucho la persona. Y es como que la configuración anterior de la persona, las experiencias anteriores, también configuran la predisposición de esa persona a las experiencias futuras. Por eso la identidad es muy compleja de definir, porque no es solo lo que está pasando en este momento, sino también lo que pasó antes, el entorno en el que vive la persona, y todo eso va influyendo. También influye en la personalidad, pero la personalidad suele ser más maleable. Una persona puede ser extrovertida con alguien y ser introvertida con otra persona. Eso puede ser la personalidad. Puede malear de acuerdo al entorno. En cambio, la identidad casi que no. O sea, casi que eres así y puede que haya cambios, pero más en la personalidad, pero en la identidad nunca dejas de ser así. Bueno, nunca no. Simplemente que eres más determinado a ser de cierta forma. Estoy intentando hablar de ser para entender a una persona como tal. O sea, esa persona es así, no solo en la personalidad, sino también en la identidad. La personalidad le permitiría adaptarse a ciertos entornos, pero internamente esa persona será así. Por lo general, una persona que tiene como creencia, por ejemplo, yo soy cristiano, eso hace parte de mi identidad. Y hace parte de mi identidad no de una manera efímera, sino que está muy arraigado. Y esto también tiene que ver desde dónde se forma la identidad. Los primeros años de vida en el individuo son importantísimos para definir la identidad. Siento que me estoy haciendo un 8 y por eso Plus se está acercando, como intentando ayudarme. Pero no, sé lo que quiero decir e intento explicarme. Por ejemplo, yo soy cristiano, mis padres han sido cristianos, o sea, desde que yo nací. Me inculcaron muchos valores de acuerdo al cristianismo. Y eso ha ido a lo largo de mi vida formándome, pero esas cosas no han cambiado. Es como que ya llevo una predisposición a ciertas cosas y enfrentar la vida con ciertas maneras, pero mi personalidad sí ha ido cambiando, digámoslo así, aunque pues he tenido muchas identidades, pero entendámoslo como que, bueno, mi personalidad sí ha ido cambiando, de ser una persona muy tímida, muy retraída, a ser una persona que está más abierta a experimentar y hablar con personas, digámoslo así. Entonces la personalidad cambia, puede cambiar mucho, pero la identidad suele ser más definida y más difícil de cambiar. Y eso se ve también afectada, por ejemplo, en el desarrollo, porque la identidad se desarrolla a lo largo de la vida, pero tiene sus puntos claves, para mí, tiene sus puntos claves en la niñez temprana. En la niñez temprana tiene sus puntos claves y lo que sucede en ese tiempo marcará casi que para toda la vida a esa persona. En cambio, la personalidad puede ser mucho más flexible y puede transformarse mucho más fácil en etapas más adultas, en la juventud o en la adultez, puede ser mucho más flexible. En cambio, lo que pasa en la infancia marcará muy fuerte la identidad de la persona y hará, digámoslo así, hará marcas que serán ya muy complejas de borrar y que algunas definitivamente no se borrarán porque se quedarán con la persona porque ya hacen parte intrínseco de la persona. En cambio, en la personalidad no suele suceder mucho esto. Si bien hay rasgos característicos, estos rasgos sí se pueden cambiar en casi cualquier momento de la vida, digámoslo así. Y la identidad está muy relacionada con el entorno. Definir quién soy también implica definir qué no soy, y para eso necesito mi entorno. Si existiera solo, digámoslo, yo siempre lo coloco así: si yo existiera, o sea, que no hubiera nadie más en el universo, decir quién soy yo sería una cosa muy compleja, porque necesito del otro para decir yo no soy eso, yo soy esto. Entonces es como que la identidad necesita mucho a veces del otro, en cambio la personalidad a veces no tanto del otro. Sí, también necesita del otro que diga, a ver, tú no eres tan así, pero a veces yo mismo puedo
puedo definir mi propia personalidad con relativa facilidad. Es decir, soy así, e incluso puedo trabajar en eso y cambiarlo con relativa facilidad. En cambio, la identidad es mucho más compleja, porque necesito del otro también para saber qué no soy. Y ese saber que no soy también me hace saber qué soy, pero no puedo decidir definirlo en palabras como intento, pero no puedo. O sea, porque es un concepto mucho más interno, mucho más complejo y mucho más, no sé cómo decirlo, pero no tiene unas palabras como tal para definirlo, porque va muy relacionado con las experiencias, y las experiencias en muchos casos o en la mayoría de los casos no son algo, son algo que tú puedes narrar. Una cosa es narrar la experiencia, pero otra cosa es lo que esa experiencia te hace a ti. Eso no lo puedes narrar mucho. O sea, puedes decir aprendí esto, aprendí lo otro, pero los cambios que producen en toda tu psique es mucho más complejo de decirlo como tal. Entonces, más o menos estas son las diferencias entre personalidad e identidad. La personalidad es mucho más maleable, va con rasgos mucho como la amabilidad, que se pueden cuantificar, también necesita de otros para explicarse, pero puede ser mucho más independientes del contexto cultural o social. Pero la identidad no, la identidad se va muy intrínseca en lo que sucede en tu alrededor, no se puede definir como tal y es muy complejo de cambiarla. Se puede cambiar, pero suele ser muy complejo, y a veces hay cambios que suelen ser malos, como por ejemplo lo es el trauma, precisamente, que es a lo que vamos, porque aquí es donde el trauma se vuelve protagonista para mal. Porque entonces, ¿qué pasa en el trastorno de identidad disociativo? ¿Qué es lo que sucede y por qué afecta la identidad y no solo la personalidad? A ver, un ejemplo. Conocen a las otras partes. Ya hemos estado en el canal y hablemos de la que es casi como una co-host, pero es más que todo una protectora principal, Clo. Y entonces, si vivimos en el mismo cuerpo, si hemos supuestamente tenido las mismas experiencias y emociones, si, digamos, en la actualidad tenemos, tenemos el mismo espacio, convivimos con la misma persona, vamos a los mismos sitios, pero ¿por qué Clo no soy yo? Y aquí es donde entra algo que se llama las paredes amnésicas. Lo hemos hablado en otros vídeos, creo que en el video de comunicación hablé, pero las paredes amnésicas son importantes entenderlas para entender por qué hay diferentes identidades dentro de un mismo cuerpo. Las paredes amnésicas son una forma de separación de las memorias de una identidad, principalmente de las memorias. También termina separando otras cosas como son mecanismos de la personalidad, pero sobre todo principalmente la memoria. ¿Qué es lo que sucede? Coloquemos un ejemplo. Hay un niño de 4 o 5 años, sufre maltrato de parte de un tío, de parte de alguien. Se supone que los tíos son personas agradables, son personas buenas, pero el tío lo está maltratando. Un tipo de maltrato, no vamos a especificar, no vamos a colocar aquí ejemplos muy fuertes. Entonces el niño empieza a decir, o en su mente, no es algo voluntario, pero su mente dice, si mi tío es bueno no me puede golpear. Pero sucede. Entonces mi tío no es bueno, pero mi tío, si supone que es mi tío, tiene que ser bueno. Entonces empieza a haber una especie de contradicción y empieza a haber una división entre esos dos conceptos. Entre mi tío es bueno, no me puede golpear, pero mi tío me golpea, entonces es malo. Y entonces empieza a haber una división, y es lo que empieza a haber una pared amnésica. El niño empieza a negar el hecho. No de una manera consciente. Hay que entender que esto no es de una manera consciente. No es que yo decido negar el hecho, sino que la persona inconscientemente empieza a trabajar para sobrevivir, digámoslo así. Los mecanismos se empiezan a activar para sobrevivir. Y hay unos mecanismos, digámoslo así, que tienen naturalmente la persona o los mamíferos, si no estoy mal, que son congelación, si no estoy mal, pelea y huida. ¿Estoy mal? Pelea, huida y congelación. Entonces, el niño el cuerpo va a intentar explorar las diferentes opciones. Pelea. No puedo pelear contra mi tío, es más grande, es más fuerte que yo, no le voy a ganar. Entonces huyamos. No, pero mi tío es más rápido, no puedo huir. Entonces viene congelación. ¿Y qué es lo que pasa con la congelación? En muchos casos la congelación conlleva también la disociación.
Entonces el niño no solo se congela, sino que se abstrae de la situación. Pero eso está pasando, igualmente está pasando. Así el niño se separe de la experiencia, digámoslo así, y se abstraiga de eso. Hay una película de una chica, sería bueno buscarla, donde habla mucho de esa disociación, donde la chica la violan, al parecer está secuestrada y empiezan a violarla, pero la chica lo que hace para sobrevivir a la violación es que sencillamente se separa. Es como si se separara y empieza a imaginar de que ella es como una guerrera, algo así. Y me pareció muy interesante ahora recordarlo porque eso es lo que sucede en la disociación en muchos casos, sobre todo en casos cuando hay maltrato. La persona se separa, pero la violación no quiere decir que no sucede, o la agresión no quiere decir que no sucede, sigue pasando. Lo que sucede es que la parte que por lo general lleva la vida se separó, pero algo queda allí. La experiencia pasa y tiene que y se va a guardar en alguna otra parte. Entonces se hace una pared, digámoslo así, y eso se guarda en otra parte. Pero esa pared empieza a generar otro núcleo de recopilación de experiencias, digámoslo así. Coloquemos la identidad como núcleos de recopilación de experiencias. Está el núcleo A, que es el niño que vive normalmente y que piensa que su tío es bueno y que para él la vida es buena, pero está el núcleo B, que sufre la agresión. Y para él la experiencia es muy diferente al núcleo A. Entonces, ya se empieza a desarrollar identidad A, donde el mundo es bueno, identidad B, donde el mundo es malo, y la pared amnésica que hace de que cuando suceda algo malo, por lo general sale este núcleo B, absorbe esa mala experiencia, y este núcleo A se queda limpio de esa mala experiencia, limpio entre comillas, porque siempre suele haber reminiscencias donde el núcleo A, la persona que tiene supuestamente una vida buena, termina sufriendo depresión o termina teniendo algunos problemas con ciertas cosas. Entonces, pero la pared amnésica es la que permite de que hayan dos núcleos, y por eso decir el término, a veces uno dice mis identidades, pero suele hacerlo en forma de como mi familia, pero no es porque me pertenezcan, no me pertenecen, son independientes de mí. Por eso las identidades deben entenderse como seres independientes del host. El host no es la identidad original. Hay que entender que la identidad original no existe, no existe, y en muchos casos nunca existió porque la persona ni siquiera alcanzó a tener una identidad unificada. Todavía estaban dispersas los sistemas de acciones que están intentando unificarse, pero sufrió el trauma. Y un trauma no un solo evento, sino que hablo como el trauma como la consecución de unos eventos que nunca se sanaron, que se repitieron que terminaron armando la pared y empezando la división. Y una vez, digamos así, armada la pared, ya es muy complejo desarmarla, y entonces empieza el niño a crecer y a desarrollar con dos núcleos e incluso con más, porque no solamente es que salió una y ya no vuelve a salir más, sino que a veces suceden otras cosas, se arman otras paredes y se arma otro núcleo, y ya no son dos, sino que son tres, sino que son 5 núcleos, que es lo que llamamos las identidades, o que muchos llaman, o que también llamamos los alters, o que muchos erróneamente llaman las personalidades. Y a ver, no es que no hay una afección en la personalidad, sí hay una afección en la personalidad en ese trastorno, la hay, pero esto va mucho más allá de la personalidad. Es como el ejemplo del aguacate. Una cosa es que tú cortes el aguacate, la parte de arriba, la parte comestible, pero la, no toques la pepa. Entonces, afectas la parte de arriba, que sería la personalidad en nuestro caso, pero no tocas la pepa. Pero en este caso, en casos de trauma complejos, muy complejos, que se repite y que empieza a haber una disociación, la disociación no solo va a tocar, y la pared amnésica no solo va a tocar la parte de arriba, sino que va a tocar hasta la pepa. Entonces ya se parte por completo. Y entonces ya, aunque lo hagamos así, en el caso del TID ya no va a haber mitad de una pepa, mitad de otra pepa, ya no se va a ver así, sino que va a haber un aguacate, otro aguacate. Es como que si el aguacate intenta reformarse con lo que tiene y se forma un aguacate obviamente incompleto. Porque hay que entender algo, la disociación no es una suma, es una división. Siempre me gusta repetir eso porque hay personas que piensan que entre más identidades mejor se vive. No. Eso sucede en muchos casos porque hay una necesidad, pero en realidad el objetivo sería entre menos
pues mejor, porque las funciones y la complejidad de las identidades y la capacidad de afrontar el mundo sería mejor. Lo que pasa es que en muchos casos es necesario vivir con muchas, pero el objetivo, por ejemplo, el primer objetivo, uno de los primeros objetivos en terapia es estabilizar a la persona, que no se disocie más, que no se separe más. Ese sería uno de los primeros objetivos, que si se está viendo mucha separación, frenarlas, como decir, bueno, hasta aquí. Trabajemos ahora con ustedes y ahora ustedes van a poder trabajar y vivir sin tener que separarse, porque cuando hay una disociación quiere decir que la persona no está afrontando el problema, lo está simplemente separando. Entonces la disociación es una división, y por eso el problema del trastorno de identidad disociativo no es solo de personalidad, afecta a la personalidad, claro que sí, y podemos decir que Claude tiene su propia personalidad, y es que eso decir de propia personalidad es entre comillas, porque no se puede tener varias personalidades. Lo que tiene es una parte de la personalidad que debió haber sido unificada y ya no lo es. Entonces ya tiene su parte, su pedazo, pero es parte de una que puede luego crecer ya en complejidad y desarrollar ciertos mecanismos propios para pues solventarse, sí, pero naturalmente debió haber sido una, solo que se dividió. Eso es como si tuviéramos 100 cucharas para comer todo tipo de alimentos. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando hay una disociación? Aparece otra persona, que esa otra persona sería otra identidad, y dice, yo necesito cucharas, y te quita 20. Ahora ya tú tienes 80 cucharas y tiene la otra persona 20 cucharas. Ya se te hace más complejo comer todo tipo de alimentos, y aparece otro y te quita 30. Ahora tú tienes 50 cucharas, la otra tiene 20 cucharas y tiene el otro 30 cucharas. Y ya se empieza a ser más complejo. Entonces, entre más se separen, más van quitando y cada vez cada uno queda con menos. Entonces, pero el problema no solo es la personalidad, digamos así que la personalidad serían las cucharas, sino que el problema es que aparecen más núcleos que acaparan esas cucharas, digámoslo así. El problema del TID no es solo la personalidad, es la identidad, y por eso no se categoriza, y de hecho creo que nunca se categorizó. Tendría que averiguarlo, pero creo que nunca entró, a pesar de que tenía el nombre de trastorno de personalidad múltiple, nunca se vio como un trastorno de personalidad, sino como un trastorno de identidad, un trastorno de disociación, un trastorno de disociación. Entonces siempre se vio así y muy relacionado con el trauma, que hay que entender que el trauma complejo es lo que detona el TID, siempre y cuando, o es lo que se está estudiando hasta ahora, sea creo que antes de los 18. Creo que es la edad máxima donde se puede, digamos así, desarrollar, porque después de los 18 la persona ya tiene una identidad sólida que ya no se va a dividir. Así que eso fue todo por hoy. Espero haberme hecho entender, porque es importante entender esto, porque explica muchas cosas, no solamente el tema de la identidad, sino también el tema de la autonomía de las partes, porque hay muchas personas que hablan de como que si yo fuera, como que si las otras partes fueran un traje que yo me coloco. No. De hecho, eso puede pasar conmigo sin necesidad de las otras. Yo, Johan, puedo ser de una manera con mi esposa, de otra manera en la iglesia, de otra manera en el trabajo. Eso es normal. Eso pasa, eso es normal, eso hace parte de la personalidad, pero yo también puede ser de una manera con mi esposa, de otra manera en el trabajo, de otra manera en la iglesia. Sí, puede pasar también. Entonces, eso es más dependiendo de la complejidad de la personalidad, que eso es un mecanismo natural, pero no es que las otras partes sean eso, o la ambivalencia. No, la ambivalencia es una cosa, pero el trastorno de identidad disociativo es otra. Entonces, espero que le den like, que compartan, que se suscriban. Por fin grabé este video que me parecía complejo de estudiar y de explicar. Y nos vemos en el siguiente video. Somos Glitch, nuestro caos toma forma. Adiós.